En este vídeo vamos a proceder a explicar el temario de equilibrio de la asignatura de física de primero de biotecnología. Un cuerpo está en equilibrio en dos tipos de situaciones. La primera, si el cuerpo está en reposo y nunca se llega a poner en movimiento, o si lleva un movimiento rectilíneo uniforme y su velocidad no varía, es decir, es constante, con lo cual la aceleración es cero. Así que siempre que la aceleración sea cero, el cuerpo se encontrará en equilibrio. Como la aceleración es cero, se puede afirmar que el sumatorio de las fuerzas, que es la masa por la aceleración, también es cero. Y, como es cero, todas las componentes de la fuerza, tanto f de x como f de y como f de z, valen cero. En un sólido rígido actúan dos tipos de fuerzas, las fuerzas exteriores y las fuerzas interiores. Las fuerzas interiores son acciones mutuas que se ejercen entre los puntos que constituyen el sólido. Pero claro, al ser del mismo módulo, misma dirección y sentido contrario, es decir, son opuestas, la resultante y el momento de esas fuerzas interiores es nulo, porque se anulan entre ellas. Las fuerzas exteriores son las ejercidas de manera ajena al sólido, es decir, que por causas o puntos que no pertenecen al sólido no le afectan de manera interna, es decir, se ejercen desde fuera del sólido. El cuerpo estará en equilibrio si la resultante y el momento de estas fuerzas también es nulo. Las ligaduras. Una ligadura o enlace es una restricción que se pone al sistema y que limita el movimiento de este. Y además, siempre que exista una ligadura, habrá una fuerza de ligadura, que es la reacción que se ejerce sobre el cuerpo. Existen distintos tipos de ligadura. Apoyo simple, cable, hilo o cuerda, que son las que van a aparecer en los ejercicios y las únicas que se van a explicar en clase. De articulación, deslizadera, de empotramiento y de biela. Algo muy importante para resolver los problemas es llevar a cabo la realización de los diagramas de cuerpo libre, que sirven para representar las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo concreto, en los cuales las ligaduras se sustituyen por las fuerzas de ligadura que se ejercen sobre el cuerpo y aparecen las demás fuerzas exteriores que actúan sobre él. Y para resolver los problemas hay que nombrar un centro de momentos, que es un punto del sólido, y en función del sentido del producto vectorial, horario o antihorario, que lo veremos en un ejemplo, se le pone un signo u otro, menos y más respectivamente. Por ejemplo, tenemos este ejercicio, en el que nos dicen que una viga homogénea AB, que es la de la imagen, que tiene una longitud L y una masa de 8 kilos, se apoya por su extremo A en un suelo rugoso, es decir, hay rozamiento, y se sujeta a una pared vertical por su centro de gravedad G, que como nos dicen que es una viga homogénea, se encuentra en su punto medio, mediante un cable perpendicular a la viga, como se indica en la figura. Por el otro extremo B cuelga una masa M1 de 2 kilos, y hay que considerar la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Nos piden dibujar el diagrama de cuerpo libre, calcular la expresión vectorial de la tensión del cable y la reacción en el apoyo A, y el valor mínimo que ha de tener el coeficiente de rozamiento, nu, entre el suelo y la viga. Bien, lo primero que hacemos es dibujar el diagrama de cuerpo libre, que es lo que tenemos a la izquierda, con todas sus fuerzas. La tensión desde el punto medio de la viga perpendicularmente a esta, la fuerza de rozamiento, la reacción de A, que también es la normal, el peso de la propia barra y el peso que cae desde el punto B. Calculamos el peso de la barra, que es la masa de la barra por la gravedad, que es 8 por 10, 80 newton, y el peso 1, que es el que cuelga del extremo B, que es la masa 1 por la gravedad, 2 por 10, 20 newton. Vale, como el cuerpo está en equilibrio, decimos que el sumatorio de las componentes X de las fuerzas tiene que ser 0, y las únicas componentes que tenemos en el eje de las X son la fuerza de rozamiento y la componente X de la tensión, que es la tensión por el coseno del ángulo que forma con la horizontal, que son 30 grados. Y hacemos lo mismo con el sumatorio de las fuerzas en el eje Y. Es igual a 0 y tenemos en positivo la normal y en negativo el peso 1, y en positivo la componente Y de la tensión, que es T por el seno de 30, que vuelve a ser el ángulo que forma con la horizontal. Elegimos situar el centro de momentos en el punto A. Y entonces decimos que de A a G vectorial P más de A a G vectorial T más AB vectorial P1 es igual a 0.
ahora ¿qué hacemos? Es módulo del primero por módulo del segundo por el seno del ángulo que forman y hay que ver si es sentido horario o es sentido antihorario. Nos vamos de A a G y P. Como al irnos de A a G giramos hacia sentido horario para llegar hasta P, le ponemos un menos delante. Módulo de A a G es L medios, que es la longitud de la barra, pero la mitad, el peso de la propia barra y el seno del ángulo que forman. Más, nos vamos de A a G y luego a T. Como es sentido antihorario, le ponemos un más, que es este de aquí. Con lo cual, L medios por T, que es el módulo, por el seno de 90, porque es el ángulo que forman, que sabemos que es 1. Y luego menos L por P1 por el seno del ángulo que forman, que vuelve a ser 30. Y le ponemos este menos porque es sentido horario. Y todo eso lo igualamos a 0. Podemos eliminar todas las L's de todos los miembros de todos los sumandos de la ecuación. Y si sustituimos los senos de 30 y el seno de 90, se nos queda que menos el peso de la barra partido de 4 más la tensión partida de 2 menos el peso 1 partido de 2 es igual a 0. Y como tenemos el peso y el peso 1, sustituimos y obtenemos que la tensión vale 60 newton. Si despejamos de la primera ecuación, obtenemos que la fuerza de rozamiento es igual a la tensión por el coseno de 30. Si lo multiplicamos, tenemos que 30 raíz de 3 newton es lo que vale la fuerza de rozamiento. De la segunda ecuación obtenemos la reacción de A, que es el peso más el peso sub 1 menos la tensión por el seno de 30, que vale un medio. 80 más 20, 100, menos 30, 70 newton. Los componentes vectoriales de la tensión son tensión X, que es menos T por el coseno de 30, 30 porque es el ángulo que forma la tensión con la horizontal, y el menos porque va hacia la izquierda, con lo cual es menos 30 raíz de 3 I newton. Y la componente I, al ir para arriba, es sentido positivo, con lo cual es T por el seno del ángulo que forma con la horizontal, que es 30, con lo cual 30 J newton. Y el valor mínimo del coeficiente de rozamiento nu es, como sabemos que n por nu tiene que ser mayor o igual que la fuerza de rozamiento, despejamos nu, con lo cual la fuerza de rozamiento partido por n. La fuerza de rozamiento la hemos calculado arriba, que es 30 raíz de 3, y la n son 70 newton, que es la reacción de A. Nos queda que el valor mínimo es 3 raíz de 3 partido de 7 y es adimensional.